comunidad, o lo que significa generar nuevos cristianos a través de la iniciación cristiana que llamamos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los tres grandes sacramentos que nos llevan a vivir en Cristo. Gracias a San Agustín, porque nosotros podemos volver sobre nosotros mismos, en esa dimensión personal. Y luego en la dimensión comunitaria, como pueblo también, para reconocer que por haber perdido las raíces cristianas, nuestro pueblo va a la deriva. Se ha deconstruido esta catedral que es España. Se ha deconstruido todo aquello que ha sembrado con sangre tantos mártires con su confesión de fe y tantas vírgenes en su pureza, para generar lo que hemos llamado civilización cristiana o la civilización del amor. Bueno, San Agustín también, en un momento ya, diríamos, siendo ya obispo y considerando lo que era el momento de la decadencia del Imperio Romano, escribe Civitas Dei, la ciudad de Dios, ¿no? Y allí dice, ya más allá de la dimensión personal de su conversión, estabas dentro de mí, yo no lo sabía, te buscaba fuera y me lanzaba sobre las cosas, pero al final caí en la cuenta de que estabas aquí. Y que esa distancia enorme entre la inefabilidad de Dios, la grandeza e inmensidad de Dios, era resuelta por el puente que es la humanidad de Jesucristo, el reinado de Jesucristo sobre nuestras inteligencias, sobre nuestra libertad y sobre nuestros corazones. Pero San Agustín también habló de la dimensión comunitaria y dice en la Civitas Dei, en la ciudad de Dios, dice, dos amores construyen dos ciudades. Dice, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo construye o edifica la ciudad de Dios. Y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios construye la ciudad de Babilonia, donde no se puede vivir. ¿Dónde estamos hoy, queridos amigos? Estamos en Babilonia. Estamos desterrados. Y hemos de renacer desde la esperanza y volver a nuestra verdadera patria. Sentir el fervor y la fuerza, que a veces también está expresada en los salmos, me viene a la memoria uno de ellos ahora. Cuando están en el exilio, hay uno de los salmos que dice lo siguiente, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Están fuera de la ciudad santa, Jerusalén y de la tierra. Ahora están en Babilonia y junto a los canales nos sentamos a llorar. España tiene que llorar, hemos de llorar nuestros pecados. No hay conversión si no lloramos nuestros pecados, si no volvemos a la nostalgia de Dios. Esa nostalgia, como expresaba San Agustín, no es de carácter psicológico, es ontológico. Va con nuestro ser, somos sed de infinito. Santo Tomás lo decía diciendo que tenemos el deseo natural de ver a Dios, natural, hay que subrayar natural, es que va con nuestro ser, sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuál es el fundamento de nuestra existencia y no sabemos cuál es nuestra meta. Con Dios sí, lo sabemos, pero para construir, como decía San Agustín, esa dimensión comunitaria, la ciudad de Dios, hemos de volver el corazón a Dios, recuperar las raíces cristianas de nuestro pueblo, llorando nuestros pecados. Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Allí, los que nos deportaron, dice el Salmo, nos invitaban a cantar, como hace esta cultura. Se burla de nosotros y nos invita a que nos sumemos a su jolgorio, pero no es así. Nosotros lloramos, porque no estamos anclados en la esperanza, no hemos hecho el ancla al cielo, por tanto estamos desterrados y sin soporte de nuestra existencia, y viendo cómo tantas generaciones de niños, de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, están atacados por esta cultura que destruye lo más vital, que es la vida humana, y lo que es la vocación al amor, desde el matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, la realidad de la dignidad del trabajo, tantas cosas, y la justicia social. Cantadnos un cantar de Sion. Y dice el salmista, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? No puedo. Lo que me sale es llorar. No puedo cantar un cántico como para divertirte. Como nos pide, digo, tantas veces y tantos modos esta cultura.
Sin conversión no se puede reconstruir lo humano, es lo que quiero decir. Y la reconstrucción y la conversión, junto con la iniciación cristiana, pasan por llorar nuestros propios pecados. Esto es una lectura teológica de lo que es la teología de la historia. Podemos dar muchas explicaciones de carácter filosófico y de carácter sociológico de lo que nos ha pasado, pero aquí no me corresponde a mí, ya lo habéis escuchado anteriormente. Estamos haciendo una lectura teológica. No hemos sido fieles a la alianza del Señor, sellada con su sangre, y por eso estamos viviendo esta situación de inanición, de decadencia de la propia persona, de decadencia, diríamos, no solo de lo que son los ámbitos de la economía, de la política, de decadencia moral y de decadencia de la propia persona, que hay que rehacer desde el inicio. Bueno, pues, tanto la dimensión personal como la dimensión comunitaria como pueblo necesitan, partiendo de la conversión, anclarse bien en la virtud de la esperanza, que es don de Dios. Le preguntamos, por ejemplo, también a otro gran maestro que ha construido la civilización cristiana, que es San Pablo. Pablo, cuéntanos. El que camino de Damasco persiguiendo a los cristianos fue alcanzado ya por el resucitado. Y que al final de su vida, para poner un testimonio serio, como el de San Agustín, dice, para mí la vida es Cristo. Y todo lo demás lo considero basura, pérdida. Para mí la vida es Cristo. Y en un momento determinado dice, yo vivo, vivir en sentido fuerte, yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí. Esto es lo que revoluciona un corazón. Si queréis, diríamos, una reedificación del humano, hemos de partir de ahí. Hemos de asombrarnos ante la grandeza y la misericordia de Dios y su cercanía en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hemos de asombrarnos de su amor, pero hemos de hacerlo pasar a nuestra vida, no solo conocerlo teóricamente. Pongo un ejemplo. No es lo mismo la vida de un matrimonio que viven marido y mujer, ahora con este tipo de vida que llevamos, más o menos, trabajando él, trabajando ella. Es decir, cuando les llega el primer hijo, cambia todo. Nos ha venido alguien, lo hemos recibido como un don. Hemos de repensar nuestra existencia, nuestra convivencia, nuestros horarios, porque ha pasado algo. Pues lo mismo, para llegar al don de la fe que viene por el anuncio carismático, la predicación, tiene que pasar algo en nosotros, que comienza con la conversión. Pero después, recorriendo todas las dimensiones de lo humano, hemos de ir reedificando pieza a pieza. San Pablo nos dice, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, dice, yo no sé lo que me pasa. Según mi hombre interior, y me complazco en el bien y en la ley que me lo anuncia, pero observo otra ley en mi interior, que cuando voy a hacer el bien, hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero. Y es que pecado habita en mí, dice él, le sustantiviza. Pecado habita en mí. Y acaba diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acaba diciendo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es una experiencia fundamental. Sin esa no podemos ir adelante. Uno tiene que reconocerse pecador, tiene que reconocerse herido y tiene que buscar las fuentes de la salvación que pasan por la obra redentora de Jesucristo, que nos alcanza personalmente a través del anuncio de la palabra y la predicación, nos alcanza por la vida sacramental y nos hace ya participar comunitariamente en la Iglesia como en un pequeño sacramento donde se va mostrando al mundo lo que tendría que ser la sociedad. La Iglesia es como un sacramento de la unión íntima con Dios y de los hombres entre sí, que muestra al mundo lo que tiene que ser la sociedad. Bueno, pues San Pablo nos hace arrancar de esa experiencia de necesidad de la gracia y de la curación de lo que el pecado destruye en nosotros. Pero si leéis la carta a los romanos en el capítulo 1, describe Roma y dice, pudiendo conocer a Dios por las cosas que Él ha creado, no hay más que abrir los ojos. Contemplando lo creado, reconocemos las huellas del Creador. Dice, pudiendo conocer a Dios por lo que Él ha creado, no lo reconocieron. Ni lo reconocieron los judíos que no fueron fieles a la alianza y a la ley, ni lo reconocieron los paganos, ambos.
están en la misma situación. Y por no reconocer a Dios, por no reconocer al Creador, por no reconocer al Redentor, se entontecieron en su inteligencia. Y esto es lo que nos está pasando. Nuestra cultura es una cultura que no hace justicia a lo humano, porque está entenebrecida, porque está velada, porque se ha apagado la luz potente de Dios y la luz potente de la fe. Por eso nuestra inteligencia es capaz de desarrollar muchísimas cosas y llegar a una alternativa a la ciudad de Dios por la Babilonia, que quiere nada menos que la tecnoredención. La salvación nos vendrá por la técnica, por la tecnología. Ese es el hombre otra vez constituido como Dios, y ahora con los principios de la inteligencia artificial, con todo lo bueno que pueda venir, faltaría más. Pero es el reino del hombre, no es el reino de Dios, no es el reinado social de Jesucristo que anunciaba Pío XI en Quas Primas. Se entontecieron en su inteligencia, dice San Pablo, y se pervertió su libertad. Leed esa carta a los Romanos, capítulo 1, y veréis cómo dice: ¿y entonces qué hicieron? Pues hicieron, desde idólatras hasta murmuradores, cambiaron la naturaleza del hombre, uniéndose al mismo hombre, la mujer a la misma mujer. Describe a Roma, como podría describir ahora mismo a España, es lo mismo. Pero la raíz está en la misma realidad. Dejando a Dios fundamento de nuestra existencia, razón de nuestro ser, consistencia de nuestra realidad personal, se entontecieron en la inteligencia, pervirtieron su libertad, y todo lo que sale de ellos es el mal. Y esto, diríamos, es como para darnos cuenta que más allá de reconocer nuestra herida personal, cuando pasamos a la relación con los otros, en el construirse desde la familia, la propia sociedad, pues ha destruido, diríamos, todos los fundamentos de la civilización cristiana. Un ataque despiadado, sistemático y estudiado contra la vida humana. Leed la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae. No se trata de cualquier realidad circunstancial, sino que es algo que está como una estructura de pecado, que está estudiado, que está establecido, técnicamente elaborado, sistemáticamente querido, la destrucción de la vida humana inocente, la destrucción de la vocación al amor, en lo que significa la realidad de la diferencia varón-mujer para la complementariedad sexual, y desde él dar con el amor el origen a la vida, la destrucción del matrimonio y de la familia. Son las dimensiones sociales de la raíz última, que es el pecado, pero que lleva a todo lo que tocamos destruirlo. Lo que ha supuesto, diríamos, de cambiar lo que es la vida de las personas, no dignificando la realidad del trabajo, que el trabajo es importante por el que lo hace, también por las cosas que hemos de ser capaces de hacer cosas buenas, pero sobre todo la dignidad del trabajo es por quien trabaja. Trabajo no es una herencia del pecado. Dios creó y nos puso a nosotros al frente de la creación para llevar adelante y completar la obra que Él realizó. Trabajo ya con la penalidad del sufrimiento y lo que significa el sudor, eso ya es consecuencia del pecado, pero no la actividad humana, que hay que dignificarla y llegar desde ahí a la justicia social, etcétera, etcétera. Bueno, pues San Agustín, lo que le pasaba a él, San Pablo, lo que le pasaba a él, y además lo que él observaba que pasaba a la sociedad. Ambos nos dicen: la razón de nuestra esperanza es Jesucristo, hay que volver a Dios. Yo os he transmitido, hermanos, lo mismo que he recibido, que Jesucristo murió por nuestros pecados, dice San Pablo, que resucitó para nuestra justificación, y eso es lo que Él nos ha transmitido, la victoria sobre la muerte. Él ha vencido a la muerte, tu muerte, la mía, la existencial y la final, y ha resucitado, y ese es el principio de renovación, y es el principio de la esperanza, que tiene que adquirir todas las dimensiones de lo humano. Personal individual, personal comunitario, personal social, hasta ocupar el punto último, ¿no? Si leéis Quas Primas, que yo os invito a que lo leáis, dice, con ese lenguaje de hace 100 años, dice, Cristo como hombre tiene el triple poder, el poder legislativo, el poder judicativo y el poder ejecutivo, porque Él como hombre tiene que gobernar todas las cosas, tiene que gobernar nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros corazones, a los individuos y a la sociedad. Es decir, la soberanía de Dios, que es nuestra verdadera libertad.
El lenguaje de entonces y el lenguaje que hemos de poner en estos momentos para que entendamos que la libertad o se ancla en la verdad o se pierde a sí misma. Más allá de lo que San Pablo, San Agustín, lo que comenzaron a hacer los primeros cristianos, que al principio los pobres, una vez que ya ha resucitado y Cristo les ha confiado ir al mundo entero, pues empezaron haciendo lo que podían, pues cuidarse entre ellos, cuidar a los más pobres, empezar a crear, diríamos, espacios en que pudieran encontrarse. Desde ahí comenzó la civilización cristiana. La síntesis, diríamos, más perfecta se dio en Santo Tomás de Aquino, y hemos corrido muchos siglos. Él es quien verdaderamente hace una armonía entre las dos alas del espíritu, como nos regaló después Juan Pablo II en la Fides et Ratio, la razón y la fe, que son dos alas del espíritu que hacen posible que nuestro conocimiento de la razón sea desideologizado por la fe y sea llevado mucho más allá de donde la razón puede alcanzar. Y desde la razón y desde la fe podemos nosotros vislumbrar lo que es el misterio del hombre, lo que es el misterio de Dios, apoyado siempre en la revelación. Bueno, síntesis de razón y fe, adquisición de todo lo que había sido la sabiduría antigua, fundamentalmente Aristóteles, que acababa de ser conocido y que él estableció, todo lo que desde la física, la metafísica, etc., Aristóteles había elaborado, le dio el cuño cristiano para establecer una respuesta a la cultura en esos momentos. Y después, cómo había que establecer las relaciones sociales desde la ley natural, por el hecho de la creación. Dios nos ha creado y en su sabiduría eterna nos ha pensado y nos ha querido, y eso se llama tradicionalmente la ley eterna, y la ley natural es nuestra razón, que es capaz de descubrir la sabiduría del Creador, lo que llamamos la ley natural, desde ahí, y desde ahí se organiza el gobierno, y desde ahí se establece el bien para las sociedades desde el reino o desde otras formas de medios de la política que pueden alcanzar, pero siempre sabiendo lo que es la dignidad de la persona, lo que son las grandes instancias naturales para desarrollar lo que es la propia persona en sus dimensiones comunitarias y asentar, diríamos, un principio fortaleciendo sobre todo la virtud de la justicia, que es la virtud que regula las relaciones sociales. El gran edificio, diríamos, de teológico, filosófico y a la vez político de Santo Tomás es, diríamos, la cumbre del pensamiento cristiano.